Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Mis hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos. Qué alegría el podernos reunir nuevamente acá en el redil. Ese lugar tan especial que nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo y el Padre ha asignado para cada uno de nosotros en esta tarde. Definitivamente, pues, el calor de este día, los acontecimientos, nuestra familia, el trabajo, todas esas cosas quedan congregadas a este momento para tener una audiencia especial con la palabra de Dios, que sabemos que es Jesús y que obviamente pues me va a encantar compartir con ustedes esta tarde y sobre todo este tema tan bonito que ya Wilfredo ya dio inicio con la clase pasada, que son justamente pues ese tema de comienza la lucha. Esta es la segunda parte y como ya sabemos todo, pues vamos a empezar esta clase invocando al Espíritu Santo. Me encantaría que me acompañaran con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este día, por todo lo que ha pasado en la mañana, al mediodía y hoy que finaliza la noche. Queremos entregarte este momento, pedirte que tu Espíritu Santo venga como esa luz a iluminar cada rincón donde estamos cada uno de estos hermanos congregados. Te pedimos en esta tarde que vengas a abrir nuestra mente, que tomes autoridad sobre nuestro corazón, estas emociones, que tomes, Señor, cada una de nuestras responsabilidades y todo lo que hemos dejado para venir y poner atención a tu palabra. Queremos invocarte a ti, Jesús, darte gracias, Padre, y pedir la intercesión de nuestra Santísima Virgen María, para que todo lo que hagamos a partir de este momento te glorifique a Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como ya muy bien les decía, pues, comenzamos la lucha. Y yo creo que cada uno de nosotros sabe que a partir de ese momento en que nosotros conocimos a Jesús y que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, viviendo ese fin de semana de amor y de restauración, pues recibimos el Espíritu Santo aquel domingo. Y cuando eso aconteció, se nos hizo una pregunta. Y era quién estaba en el centro de nuestra vida. En ese momento, pues nosotros pudimos reflexionar y sacar a cuenta que no era Dios, no era Cristo quien estaba reinando en nuestras vidas. Por lo tanto, una de las cosas maravillosas que acontecieron en ese fin de semana es que decidimos poner a Jesús en ese puesto de honor, en ese trono de nuestra vida. Y habiendo pasado eso, pues, Él nos ha dado paz en nuestro corazón. Él ha podido dar verdadera muestra que Él está con nosotros. Hemos sentido cómo el Espíritu Santo nos asiste y ha venido un avivamiento lleno de alegría y de fe. Cuando Jesús ocupa el centro de nuestras vidas, pues algo importante y que yo estoy seguro que ustedes se van a
haber representados, es que tuvimos que sacar muchas cosas, en especial lo que habíamos asignado o lo que habíamos decidido por nosotros mismos de poner en ese lugar tan importante. Y quizás haciendo, digamos, la cuenta, pudimos identificar si existía algún pecado, un vicio, si dentro de algunas cosas buenas habíamos asignado ese centro a una persona, llámese esposo, esposa, hijos, o simple y sencillamente, pues, muchos de nosotros, y yo me identifico, pues, encontramos que el yo era el que gobernaba, ¿verdad? Ya nos hemos dado cuenta que esta lucha que nosotros estamos viviendo en este tiempo, pues, no es algo aislado, que toda esta parte de la lucha espiritual la vivimos todos los cristianos en todo momento y en todo lugar. Y es una lucha justamente contra nuestros propios deseos, ¿verdad? Deseos que muchas veces se ven como una vitrina que el mundo nos ofrece y que pues de alguna manera pues nosotros antes de conocer a Jesús decidíamos constantemente y que ahora nos vemos sumergidos en un estilo de vida muy diferente. Entonces es ahí donde vienen las dificultades, las pruebas. Y, ¿qué les puedo decir? Muchos de nosotros nos vemos en ese momento de encrucijada en donde tenemos que decidir si vamos a caminar decidiendo en base a la voluntad de Dios o vamos a seguir equivocándonos decidiendo en base a lo que ya conocemos, en lo que ya hemos vivido. Entonces, Dios, a través de esta nueva vida, Él nos permite realmente sobrellevar estos momentos de dificultad y nosotros, mis hermanos, después de todo este tiempo que hemos pasado, nos hemos dado cuenta que no estamos solos y por el que al contrario, ¿verdad? Dios se ha vuelto visible. Antes nosotros teníamos como un paño en los ojos, pero ahora, teniendo el Espíritu Santo, pues, podemos darnos cuenta que Él nos guía, nos fortalece. Muchas veces recibimos esa sabiduría para tomar decisiones. Y por eso quiero compartir con ustedes un poco acerca de esta parte tan esencial del cristiano, que es la lucha, ¿verdad? Esa lucha que todos estamos viviendo y que es necesario que nosotros pues experimentemos. Ahí vemos cuáles son los cambios que nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestro caminar en conversión, porque eso es lo que ha empezado, mis hermanos. Hemos experimentado un camino de conversión y algo que pudimos alcanzar finalmente cuando recibimos el Espíritu Santo fue que obtuvimos paz. Finalmente pudimos identificar lo que es sentirnos genuinamente gozosos. La felicidad que el mundo nos ofrece, la desenmascaramos y nos dimos cuenta que hay verdadera paz, hay verdadera alegría, nos sentimos seguros que obviamente Dios nos amó, Dios nos bendijo y que con esa bendición pues viene esa vida en abundancia, ¿verdad? Aquí podemos ver en Romanos 5:5 lo que nos dice la palabra y dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón
por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Esta es palabra de Dios. Pues fíjense que justamente nosotros hemos experimentado esa llenura tan sobrenatural que nosotros podemos constatar y dar testimonio de que en efecto lo que dice Romanos 5:5 es verdad, es una realidad. Y tenemos obviamente la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a discernir adecuadamente sobre lo que pensamos y sentimos. Muchos de nosotros sentimos hasta un hambre, un ansia para leer la palabra de Dios. Hemos sentido cómo el Espíritu Santo nos impulsa a orar. Nos ha salido tan fácil eventualmente unirnos a quienes alaban a Dios en nuestras asambleas, a quienes glorifican a Dios en el Santísimo, a quienes reverencian y tienen fe a través de nuestra Iglesia Católica. Y es así como todo ese sentir y ese vivir nos ha llevado a seguir a Cristo. Y todo esto, mis hermanos, se ha dado principalmente por una palabra muy importante. Y eso es que nos hemos sometido. Nos hemos sometido a Cristo. Ahí podemos ver, ahí podemos constatar, miren, este trono. Y me encantó este trono porque tiene un toque medieval, ¿verdad? Y es que Cristo, mis hermanos, Cristo es quien debe de estar en ese lugar privilegiado. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo nuestro ser a Dios, es cuando le dejamos prácticamente que el señorío, el gobierno de Dios, haga de nosotros un cimiento fortalecido. Hace que inclusive nos sintamos mejor que nunca, ¿verdad? Por ahora quizás tengamos ese ímpetu de seguir a Cristo y nos sintamos motivados, pero yo les voy a decir algo y ustedes no me van a dejar mentir. Muchas veces en nuestro interior o nuestro caminar, inclusive después de experimentar todo esto que les acabo de decir, se viene la tentación, se viene la lucha entre nuestros pensamientos y los deseos de nuestra carne que habita, que está en nosotros. Y por eso es que sentimos esa resistencia. La carne quiere impedir que nosotros, mis hermanos, nos sometamos a Jesús y que vivamos la experiencia de tener el dominio de la gracia de Dios. Y usted me podría decir, mire, es que a mí no me gusta que me digan las cosas. Y desde pequeños, yo tengo 2 hijos preadolescentes y noto, ¿verdad?, que en la medida que van creciendo, pues esa buena intención de hacer las cosas a la primera va mermando y vamos teniendo, digamos, esa rebeldía, ¿verdad?, de que quizás yo ya no quiero que me digan lo que yo debo de hacer. Entonces, este enemigo, mis hermanos, no descansa. Y no descansa con el simple y sencilla razón de que nosotros, a través de Cristo, somos herederos de una vida maravillosa. Y es justamente al enemigo a quien no se ve contento
con esa decisión que nosotros tomamos. Al contrario, Él quiere que nosotros fallemos, nos caigamos. Veamos lo que dice Gálatas 5, del versículo 16 al 17. Dice: por tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen, escuchen bien, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. ¿Cuánto nos conoce la palabra de Dios, verdad? Porque los malos deseos están contra el Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Aquí está la lucha. Justamente San Pablo está describiendo esa lucha que usted y yo tenemos a diario. El uno está en contra de los otros y es por eso que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Esta es palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que en efecto, o sea, con cuánta certeza San Pablo describe en esta palabra inspirado por Dios ese gran conflicto interno que existe en nosotros, que conocemos a Cristo, que le amamos, que queremos seguirle, pero que al mismo tiempo habitan en nosotros esos malos deseos. Mis hermanos, Dios quiere enseñarnos que esta lucha, esta pelea interna que nosotros tenemos acá, no la vamos a vencer con conocer, con tener sabiduría del mundo, con saberse atajos, con ser buzo, con andar en la jugada, ¿verdad? Sino que Dios nos quiere decir que con quienes nos estamos enfrentando es con espíritus que tienen dominio en este mundo. Y por eso que Dios como Padre nos quiere armar espiritualmente. Y por eso es que nos dice que debemos seguir al Espíritu. Porque en esa lucha tan grande de nuestros malos deseos están obviamente contrarios a la voluntad de Dios, al deseo, a la guía del Espíritu Santo. Por eso nuestra naturaleza pecadora es totalmente inversa al camino de Cristo. El cuerpo, mis hermanos, no es lo mismo que la carne. O sea, cuando hablamos de carne, estamos hablando de esa inclinación por hacer el mal. Nosotros podemos fomentar a través de nuestros malos deseos cosas tan horrendas como el odio, la idolatría. Y esto no es equivalente a la creación divina que Dios hizo a través de ese momento tan especial de la creación, donde el culmen es el hombre y la mujer, es Adán y Eva, sino que la carne es justamente ese deseo constante a estar en contra de Dios, de hacer las cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. Y por supuesto, mis hermanos, van a estar en contra de los mandamientos de Dios, de los mandamientos de la iglesia, de las normas, inclusive de la misma moral, ¿verdad? Pero si nosotros, al contrario, decidimos atender el llamado de Dios y nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, negamos total y absolutamente esa obediencia tan constante que nosotros tuvimos a esa vieja naturaleza. Y entonces empezamos a experimentar en qué consiste la obediencia a la ley de Dios. Porque miren, los que se dejan dominar por sus propios deseos, es decir, por su carne,
solo cumplen algo, y es autocomplacerse. Qué duro, ¿verdad? Pero todos aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, agradamos a Dios. Miren qué bonito. Si nosotros nos volcamos a seguir esos malos deseos, lo único que vamos a lograr es complacernos a nosotros mismos. Pero Dios tiene planes más grandes de los que podemos nosotros pensar, y por eso Él nos está guiando a través del Espíritu Santo para poder ser agradables delante de Él. Si nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, vamos a tener frutos tan grandes como, por ejemplo, la paz. Y no hay cosa más espectacular que tener en nosotros la garantía de la presencia de Dios. Y eso solo lo genera la paz. Dejarnos guiar por esos malos deseos y por esa vieja naturaleza nos va a dar un fruto, mis hermanos. ¿Y saben cuál es? La muerte. Y ese es el propósito principal que el enemigo quiere lograr. Porque esa vieja naturaleza está en nosotros y siempre va a estar en rebeldía contra Dios. De hecho, por más que nosotros queramos hacerlo de una forma racional y pensar que por nuestra inteligencia nosotros podemos seguir a Dios, mis hermanos, esto no va a pasar. Nuestra naturaleza humana está ahí en nosotros, y por eso Dios nos ha alcanzado este día, nos alcanzó en el retiro, y cuando nos entrega, Él se lo tomó en serio. Y es por eso que nos sigue asistiendo. El Espíritu Santo es el único que nos da la convicción de los pecados. Y esto es lindo porque miren, yo no sé ustedes, pero después de que uno recibe a Jesús y el Espíritu Santo, uno ya no peca con gusto. Ya hay un Espíritu Santo que nos impulsa a restaurar el efecto del pecado. Porque miren, esos pecados inclusive que aún moran en nosotros, que son hábitos de años mentirosos, esos vicios, esas malas palabras, todas y cada una de esas acciones bajas como resentimientos, odios, que obviamente al estar en presencia de Dios no podemos ignorar. Nosotros, mis hermanos, a través del Espíritu Santo podemos sentir la presencia del Espíritu Santo y estar más en comunicación con Él a través de la oración. Entonces es ahí cuando surge esa hermosa situación tan bella que es que nosotros podemos realmente expresar ese gozo, esa decidirnos, no por nuestros propios deseos, sino por lo que Dios nos está guiando. Veamos acá. La Biblia dice que debemos someter tanto tu cuerpo como tu alma en la dirección del Espíritu Santo. Leamos lo que nos dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, y dice: es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo
Cristo, para que le obedezca a Él. Esta es palabra de Dios. Y yo quise tomarme el atrevimiento, quizás la motivación de venir y buscar el contexto de lo que es fortaleza. Y miren, esa imagen que está ahí es una fortaleza. Y si se dan cuenta, está situada justamente en dos lugares donde está plano, y esa fortaleza que emerge hace que una persona que está a un lado, lo mismo sucede, mis hermanos, con nosotros. Cuando nosotros estamos con Cristo, estamos bajo la presencia del Espíritu Santo, tenemos como consecuencia que nosotros derribamos esas fortalezas, derribamos esas ideas del hombre viejo, esas ideas que están en contra de Dios. Entonces, con esas armas espirituales, nosotros los cristianos luchamos constante. Imagínese usted, en toda su vida ha cometido el mismo pecado una, otra y otra y otra vez. Y ha generado que esa constancia haga esa gran fortaleza, esa gran piedra. Y viene usted y conoce a Cristo, que es la roca. Y entonces con una gran grúa, mis hermanos, teniendo a Jesús, entonces nosotros derribamos esos hábitos tan horribles y muchas veces tan, ¿qué les digo? Porque cuando nosotros conocemos a Jesús, nos damos cuenta que la lucha nos vuelve no solo mejores seres humanos, sino que personas enteras. Yo quiero contarles que soy nutricionista, fíjense. Y entonces me ha tocado experimentar algo muy hermoso en mis pacientes. Y es que mis pacientes, cuando están a dieta, cuando se someten a un tratamiento nutricional, pues también viven esa lucha. Una persona que ha tenido toda su vida comiendo de forma desordenada, quizás eligiendo alimentos que le agradan, que lo autocomplacen, fíjense bien, tiene como consecuencias muchas veces desórdenes alimentarios, enfermedades, condiciones muy duras y muy lamentables. Y yo he visto cómo muchos de estos pacientes que llegan a mi consultorio se ven sometidos a la guía, a la dirección, al asesoramiento de mi parte para conducirlos por un camino que finaliza en salud. Y no necesariamente estoy hablando para ayudarles a bajar de peso, sino que son esas condiciones y hábitos que no estaban obviamente en su vida. Pensemos un poco en esa vida desordenada. Una persona con sobrepeso o con enfermedades no hace ejercicio. Una persona enferma muchas veces no toma la cantidad de agua que requiere. Una persona que tiene condiciones como la diabetes está sometido al mal funcionamiento de una hormona llamada insulina. Pero lo maravilloso, mis hermanos, y yo lo he podido constatar, es que al igual que mis pacientes, si usted, si yo
nos rendimos, aceptamos nuestra condición desordenada y decidimos encaminarnos hacia Cristo, la guía constante del Espíritu Santo nos va a ayudar a que nosotros experimentemos de estar enfermos, de no gustarnos, de no aceptarnos, a un proceso que se llama conversión, donde justamente la meta es parecernos a Cristo, es parecernos a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos da la convicción de que estamos pecando, de que estamos en contra de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de promover en nuestra vida hábitos que nos ayuden a identificar esos momentos en que nosotros nos desviamos. Si usted, mi hermano, ora todos los días, le aseguro que aunque sean esos 5 minutos, esa media hora, o inclusive, si usted logra completar su hora quieta, Dios le va a revelar. Le va a revelar dónde tiene que trabajar, en qué áreas de su vida usted tiene que seguir atendiendo. Quizás después del retiro usted haya sentido que soltó muchas cosas, y así como lo dijimos al inicio, en efecto, le quitamos el poder a muchas cosas, pero el camino de la conversión nos va haciendo tener una relación más profunda con Cristo, que vamos viendo esas pequeñas imperfecciones que nos hacen obviamente tan desdichados y tan tristes. Si usted hasta el día de hoy está insatisfecho con su vida, si está teniendo situaciones familiares, quizás ha perdido el empleo, quizás así como mis pacientes, usted esta tarde esté ahí enfermo, sobrellevando una condición, y sépalo, mi hermano, que todas estas cosas Dios las ha permitido, no como un castigo, aunque inclusive estas condiciones puedan ser producto de nuestra vida pasada desenfrenada e equivocada, sino que Dios las ha permitido para que hoy mismo, usted identifique qué cosas todavía se pelean el trono que merece Cristo. Qué cosas yo sigo viendo con ojos bonitos, que me siguen alucinando y atrayendo a esa vida de mi pasado. Quizás mi relación con los seres que tengo cerca, mi familia. Quizás hay que revisar un poco las relaciones que nosotros tenemos con el pasado. Y es por eso que es tan importante que nosotros nos dejemos asesorar por el Espíritu Santo. Así como mis pacientes. Pensar, yo necesito de Dios. Yo necesito cambiar mi vida. Yo necesito que el proceso de conversión continúe. Quizás algunos de ustedes que me están escuchando y viendo esta tarde no hayan hecho retiro el año pasado, sino que ya tengan muchos años de haber hecho esa oración de entrega y han sentido por la presencia del Espíritu Santo el impulso de volver a empezar. Yo quiero decirle, mi hermano, que eso que le ha llevado este día a estar aquí,
escuchar la palabra de Dios no ha sido más que la presencia del Espíritu Santo. No ha sido más que Dios mismo adentro de ti, adentro de usted, mi hermano, diciendo, hey, todavía yo no he terminado la obra. Todavía yo tengo muchas cosas que hacer contigo, porque Dios siempre va a ser ese Padre bueno que nos invita realmente a cambiar, a transformarnos. Él ha asignado en la persona de Cristo el modelo que usted y yo debemos de seguir. Y sí, aunque parezca, decía Wilfred en uno de sus ejemplos, ¿verdad? Ay, ese hermano, ese amigo que se le acercó y dijo, uy, eso está bien difícil. Es difícil si la lucha es humana, pero no es difícil, mi hermano, si la lucha usted se la cede a Dios. Usted se le entrega a Dios. Y ahora vamos a desarrollar algo muy bonito. Y es que precisamente, lo que acontece es lo siguiente. Nosotros, mis hermanos, decidimos. Nosotros somos capaces de decidir qué camino nosotros vamos a continuar. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo nos permite salir de esta gran encrucijada. Miren esa imagen, a mí me sorprendió muchísimo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque así nos presenta la vida el mundo. A un hombre con tantas opciones y cada vez más dinámicas, más atractivas. Pero este día, mi hermano, yo quiero decirle que de todos esos caminos solo existe uno. Y que ese camino es el de Jesús. Fíjense que Dios ha sido tan bondadoso que nos ha permitido tomar una decisión y no nos obliga. De hecho, esta decisión debe de ser de manera consciente y definitiva. Imagínense esas dos palabras, consciente y definitiva. Es decir, consciente porque Dios no viene a hechizarnos y que nosotros hemos perdido nuestra voluntad e inclusive no nos reconozcamos o que nos comportáramos como que si fuéramos títeres de Dios. No, al contrario, sabemos que Dios nos ha dotado de algo tan importante que es la libertad de decidir. Y definitiva, porque si nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios, entonces nos volvemos herederos de su fuerza, de su fortaleza, de las herramientas que van a ayudarnos a renunciar a todas las obras del mundo para encontrar nuestra vocación cristiana. Y aquí quizás yo cambiaría ese tema de vocación cristiana al propósito por el cual usted y yo existimos, mis hermanos. Miren qué hermoso, ¿verdad? El libre albedrío ha sido un regalo de amor de Dios. Dios tuvo muchas intenciones de corregir a la humanidad y lo vemos en la historia de la Biblia, como Él de alguna manera tuvo oportunidades que tomar la decisión de destruir la generación que estaba en ese momento. Y si no, pensemos en
en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y cómo esa ciudad que representa muchas veces la humanidad hoy en día, con todas y cada una de esas expresiones de pecado, de sobremanera y hasta el tope. Abraham regateó con Dios y dijo, tan siquiera si hubieran 50, 30, 10. Y mis hermanos, no había ni uno. Y es así como la historia del pecado viene a generar una respuesta en ese momento de Dios. Y así vemos también cómo Noé tuvo que construir una estructura que pusiera a salvo su familia y la pareja de animales. Porque Dios hizo caer el diluvio y entonces toda esa generación también padeció. Pero hoy que nosotros hemos conocido a Cristo, nos hemos dado cuenta que ya Dios no va a destruir la humanidad, sino ha puesto toda su esperanza en Cristo, en ese sacrificio único e irrepetible, suficiente para que toda la humanidad se salve. Veamos lo que dice Gálatas 5:25 y dice, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Qué lindo, ¿verdad? Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos, fíjense qué lindo, dejemos, es decir, autoricemos que al Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, nos lleve hacia esa vida en abundancia, hacia ese lugar donde nos vamos a sentir seguros, hacia ese momento en donde usted y yo vamos a experimentar felicidad, aun cuando no tengamos dinero, aun cuando nosotros nos encontremos en una condición frágil de salud, aun cuando existan virus y existan condiciones como las que estamos pasando. Aún a pesar de eso, vamos a poder enfrentar con esperanza la vida. Y quiero finalizar, y me encanta esta parte porque hay tarea, mis hermanos. Hay tarea para los hijos de Dios. Y vamos a ver qué nos dice por aquí nuestra tarea. Pues miren, vamos a continuar reflexionando este día sobre lo que Dios ha traído como mensaje. Y una de las cosas que tenemos que hacer es un examen. Y es por eso que me encantó esta imagen, porque cuando utilizamos estas citas, Gálatas 5 del 16 al 21 y Efesios 4 del 25 al 31, vamos a poder elaborar un listado para identificarnos, sobre todo identificar qué tan profundo, qué tanta asesoría estoy llevando en relación a la carne, que son esos deseos contrarios que obviamente pues descubrimos y que sabíamos, creo yo, todos estamos conscientes que está al acecho, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, estas dos citas nos van a poder dar un listado concreto sobre esas inclinaciones del pecado que siguen estando en nuestra vida y que obviamente están trayendo como consecuencia que vivamos una vida a medias, que vivamos la gracia de Dios limitado, ¿verdad?
Y como armas, ojo, como armas que el Señor nos está entregando este día, pues nos regala estas 3 citas: Romanos 8:14, Gálatas 5:25 y Colosenses 3 del 5 al 9. Entonces, mis hermanos, va a ser esa tarea. Esta clase es práctica. Usted puede empezar justamente esta noche a hacer ese examen y puede identificar el día de mañana estas cosas para que así, si es posible, el fin de semana, el día domingo, usted pueda ir con un examen de contrición más certero, más sincero y más eficiente, porque no hay cosa más hermosa que saber que nuestra iglesia, a través de Cristo, ha pensado en esos lugares donde nosotros encontramos el bálsamo de la sanidad. Esos lugares, esos sacramentos donde nosotros podemos alcanzar la salud. Mis hermanos, como les dije, tengo muchísimos pacientes de diferentes tallas, de diferentes edades, hombres, mujeres, que llegan buscándome para encontrar la salud, o simple y sencillamente para verse al espejo y sentirse satisfecho. Hoy, este día, está Cristo delante de usted, delante de mí, y no ha venido este día para acusarlo, sino que al contrario, ha venido para decirles: si tú quieres, si tú así lo deseas, yo puedo sanar. Yo puedo transformar tu vida. Yo puedo hacer de esa miseria abundancia. Así que, mis hermanos, yo les invito en esta noche que no pierdan el impulso del Espíritu Santo y que hagan ese examen de conciencia y que hagan todos y cada uno de esos procedimientos, que acaten esas indicaciones de parte de Jesús y las hagan suyas, para que vivan esa vida en abundancia que tanto Él quiere regalar. Ni siquiera, miren, a mí algo que me sobrepasa el entendimiento es que Dios es el más interesado de vernos felices. Dios nos regala su gracia. Ni siquiera nos pone extremadas condiciones o situaciones que no logremos alcanzar. Como les dije antes, Dios ha donado a Cristo como el camino que nos lleva al cielo. Y es por eso que nosotros debemos de sentirnos confortados, animados, atendidos. Esa fue la acción del Padre. Y Jesús nos dejó su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. El Espíritu que da testimonio de que lo que leemos en la palabra de Dios es verdad, de lo que sentimos en nuestros corazones y de lo que en alguna medida pues llegamos a comprender a la luz de su presencia en la palabra de Dios, y que muchas veces hoy captamos que abrir la Biblia se vuelve una comunicación, se vuelve un momento de audiencia con Dios, porque Dios se revela, porque Dios habla. Y es por eso que tiene tanto sentido que Cristo
nos haya dejado al Espíritu Santo hasta el último momento de nuestras vidas, hasta el último ser humano que viva, ¿verdad? Porque sus propósitos es restaurar la humanidad y llevarlos al cielo, a todos. Bien dice la palabra de Dios, que Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces ese ninguno nos acoge a todos, mis hermanos, hoy en la noche. Nos está diciendo, tú estás invitado, pero te dejo la decisión. Decídalo esta noche, mis hermanos, para que esa gracia del Espíritu Santo, pues, ya no sea una resistencia, sino que sea un asesor diario que le permita llevar esa vida en abundancia. Así que vamos a finalizar esta clase con una oración y de esa manera pues sellamos esta clase tan plena y tan bonita que Cristo ha querido dictar para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, hoy nos ponemos delante de ti con el propósito de que vengas, que te podamos en este momento sentir, que podamos, Señor, en este momento cerrar nuestros ojos a toda obra del maligno que esté fuera de nosotros o que siga luchando a través de esta carne y de estos deseos. Señor, en esta noche yo me he dado cuenta que esa naturaleza vieja sigue estando sobre mí, pero que yo esta noche quiero decidir porque no me gobierne, no me someta, sino que al contrario, yo quiero pedirte a ti, Espíritu Santo, que me ayudes a poner a Jesús en ese lugar de honor, en ese trono de mi vida, para que poniéndolo a Él en esta noche, yo pueda experimentar esa vida nueva, esa vida en abundancia, esa plenitud de los tiempos de mi historia. Mi Señor Jesús, una vez más, yo te digo a ti que eres mi Señor y mi Salvador. Y que esta noche yo reconfirmo mi entrega a ti, para que tú me vengas a tomar y me ayudes a entender, a escuchar y sobre todo a obedecer esas indicaciones del Espíritu Santo. Delante de ti yo reconozco mis pecados y mis faltas y te pido perdón, Señor, porque yo sé que con mis actitudes yo te he ofendido. A ti que eres un Dios tan bueno y tan misericordioso. Por eso, unidos con mis hermanos y con la intercesión de nuestra Madre Santísima, te rogamos que en estos días, en este tiempo hasta el fin de semana que podamos asistir a misa, tengamos ese momento donde ese listado de pecados, de situaciones, de hábitos, queden plasmados en ese papel y yo pueda estar consciente de que no son parte de mi personalidad, no son excusas para seguir haciendo lo mismo, sino que es una oportunidad que hoy tú me estás dando para ser una mejor persona. Gracias, Señor, por tu amor, porque es eterno y es inmenso,
y queremos quedar reunidos en tu santo nombre y para la gloria del Padre. Amén. Mis hermanos, qué lindo el Señor, ¿verdad? Cómo Él nos está este día sujetando cerca de su corazón. Yo estoy segura que ustedes lo han sentido, así como lo siento yo en este momento, y eso nos une, mis hermanos. Nos une en una misma lucha, nos une en una misma familia, nos une como comunidad, nos une en una esperanza. Les deseo que la paz del Señor gobierne sus corazones y esta noche puedan dormir tranquilos y sabedores que tenemos un Dios amoroso que cuida por cada uno de nosotros. Así que nos despedimos, pero con la alegría de que el próximo miércoles vamos a tener nuevamente una cita muy especial con ese buen pastor que cuida de sus ovejas en el redil. Yo les deseo buenas noches y que Dios les bendiga abundantemente.